Gracias, muy amable, gracias, gracias. Vamos a empezar con lo que es, un momento por favor, lo que son las técnicas de recolección y análisis de datos, la evaluación ocupacional. Muy bien. Saberes previos. ¿Por qué se hacen las evaluaciones ocupacionales? Como le mencioné hace un momento, quisiera que todos participemos, quisiera que esto sea un poquito más dinámico para poder ir conociendo y prácticamente una idea dentro de lo que estamos tocando el día de hoy. Así que el método de trabajo o el método de cómo yo trabajo es que todos participemos. Aunque quizás por ahí no podamos conocer mucho, como ya me han indicado, vamos a ir conociendo de cierta forma para que de esta manera pues, nosotros tengamos esa noción de cómo llegar hasta la parte final de las técnicas. A ver, les pregunto, y cualquiera de ustedes puede responder, por favor, ¿por qué creen ustedes, en saberes previos, por qué se hacen las evaluaciones ocupacionales? ¿Por qué creen que se hacen estos tipos de evaluaciones en las empresas? Ya sabemos que están en el área clínica, educativa, organizacional, pero me es muy importante poder conocer también si ustedes tienen alguna noción sobre por ejemplo, la evaluación ocupacional, que también se hacen en las clínicas, ¿no? Claro está. Entonces, quiero saber, por favor, a ver, ¿qué opinan sobre esta pregunta? ¿Alguien por allí saben un poquito sobre ello? Sobre las evaluaciones ocupacionales, ¿por qué se dan en las clínicas? ¿O por qué las empresas requieren estas evaluaciones ocupacionales que se da anualmente? Es algo así como Esa para es ver cómo la el pregunta. estado de A ver. salud del personal al cual van, el que va a entrar a un trabajo o el que está dentro ya de un trabajo, ¿no? Las evaluaciones se hacen antes, a veces durante y también al terminar, ¿no? Entonces, cuando se hacen las evaluaciones antes de que una persona comience a trabajar, vemos que la persona tiene que entrar apta, ¿no? En este caso, con buena salud, ¿no? Y tiene que retirarse también del trabajo igualmente, ¿no? Porque si está yéndose con una enfermedad o un malestar en la salud, esto tendría que ser responsable de la empresa, ¿no? Exacto, gracias, gracias, Katy. Así es, así es. Como acaba de mencionar la colega, las empresas mayormente hacen estos exámenes ocupacionales a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque es ya parte de una ley que que salió hace corto tiempo y que prácticamente se necesitan llevar lo que son evaluaciones ocupacionales anuales. Aunque hay ocasiones que, por ejemplo, en el caso de operativos, ¿no? De personas que trabajan en construcción, con personas que pueden ser choferes, conductores, en este caso, o que trabajan en mina, o que también pueden trabajar en la parte administrativa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando si hablamos de operativos como ejemplo, en la parte operativa, por ejemplo, ellos pueden estar en un proyecto que puede tener un año, ¿no? Que puede tener un año. Entonces, al estar en un año en esa empresa, ¿qué pasa? Termina el proyecto, se van a otra empresa, ¿no? Salvo que esta empresa tenga nuevos proyectos y los trabajadores continúen. Pero como si hablamos de un año, entonces quiere decir de que las evaluaciones ocupacionales para esta empresa que se va a realizar un nuevo proyecto, van a tener que pasar. Más que nada en este caso ya sería un pre, ¿no? Un preocupacional, antes de que ingresen a trabajar, como mencionó aquí Katy. Entonces, ese es un año. Si hablamos, por ejemplo, si este proyecto o este trabajador solamente, este proyecto son de 6 meses y el trabajador solamente va a estar 2 meses o 3 meses, entonces quiere decir que hasta ese tiempo termina su trabajo. O sea, su trabajo ya está, ya finalizó. Pero hay otra empresa que a la cual él puede postular y tiene que pasar nuevamente exámenes médicos. ¿Por qué? Porque son requisitos constantes que las empresas requieren. Que el trabajador nuevo pase por estos exámenes ocupacionales. No sé si me dejo entender. A ver, nuevamente.
Si en este caso, por ejemplo, hay un proyecto de 6 meses y el trabajador solamente su trabajo va a ser de 2 meses, termina su trabajo de 2 meses, por ejemplo, y va a ir a un nuevo proyecto con esta nueva empresa, le va a indicar al trabajador de que asista a una nueva evaluación ocupacional, porque es un nuevo proyecto. Entonces, quiere decir de que si hay estos cortos tiempos de trabajos que pueden ser para ellos 2 o 3 meses y van a una nueva empresa, van a tener que pasar nuevamente una evaluación ocupacional. ¿Por qué? Porque es parte del requisito de las empresas que le está yendo. Entonces, eh, las evaluaciones ocupacionales siempre van a estar marcadas por un preocupacional antes de ingresar a trabajar, por lo que es la parte ocupacional, que así lo llamamos, cuando las personas ya están trabajando, cuando ya tienen, por ejemplo, 1 año, 2 años o 3 años o más tiempo, y cuando son de retiro, ¿no? Por ejemplo, se pueden estar retirando por voluntad propia, pueden renunciar también por ciertas situaciones que están pasando, por viaje, por familia, por muchas cosas que en realidad, o también porque han conseguido un nuevo trabajo, en este caso, como ya les mencioné, la renuncia que puedan tener, y bueno, y de esa forma también pasar exámenes ocupacionales. Entonces, aquí lo importante es que mientras que el trabajador pase por exámenes ocupacionales, la empresa va a estar al día con el asunto de sus evaluaciones, ¿no? Así que bien, por ahí encaminándonos, continuamos. Eh, ¿Por qué se hacen estas evaluaciones ocupacionales? Nuevamente la pregunta, para detectar factores de riesgo, prevenir enfermedades y accidentes laborales. Ya esto viene acá cuando la persona ya está trabajando, cumplir con la norma vigente, lo que es la parte de salud ocupacional, la 29783, también la parte de salud mental, también la parte de hostigamiento, ¿no? Que ahora se está abarcando en las empresas. En la mayor parte de las empresas se está abarcando lo que es hostigamiento, que hay un grupo de trabajadores que pertenecen a esa área y que van a velar por los compañeros a ver quién sufre de acoso, en realidad, ¿no? Si hablamos en este caso de hostigamiento. Diseñar intervenciones efectivas, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones se puede dar para que de esta manera o de esta forma, pues, en realidad podamos prevenir ciertos riesgos? Fomentar una cultura de prevención, sí, siempre y cuando va a ser muy importante de poder detectar y de esa forma poder fomentar. ¿De qué manera? Por ejemplo, que puede ser un trabajo en equipo, ¿no? Dependiendo de la manera de qué tipo de riesgo podamos ver dentro de la empresa. Temario de la sesión, que es una técnica, que es la recolección de datos, la entrevista, la encuesta, el cuestionario de observación, construcción de un cuestionario, construcción de una escala Likert, variables de estudio y ejercicio aplicativo, ¿no? Muy bien. A ver, un momento. Ya. Objetivo de la sesión. Conocer técnicas de recolección y análisis de datos en la evaluación ocupacional. De hoy, ¿qué es una técnica? Bueno, técnica, actividad o conjunto de actividades basadas en la aplicación práctica de los métodos y de los conocimientos relativos a las diversas ciencias, en especial cuando supone la utilización de máquinas o la aplicación de métodos específicos. A ver, aquí, ¿qué es lo que está mayormente abarcado en cuanto a las técnicas? A ver, las colegas clínicas. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan para poder llegar a una conclusión a la cual estamos viendo a través de un motivo de consulta? ¿Qué métodos utilizan ustedes? A ver, las que son clínicas. A ver, profesor, la entrevista, la observación y digamos Ujú. un cuestionario, ¿no? Y bueno, y la Buenísimo. teoría. Exacto. Y la teoría. Exacto. Muy bien, gracias. Gracias, Jan. Así es. Ese es el método. Primero ver el asunto de motivo de consulta, ¿no? Ya nos estamos abarcando más a lo que es clínica en este caso. Entonces, el motivo de consulta, ver qué es lo que el trabajador tiene. ¿Por qué ya consulta? ¿No? Por ejemplo, puede ser por estrés, puede ser por ansiedad, puede ser por depresión, puede ser por hostigamiento, puede abarcar muchas cosas. Entonces, el método está allí. El método ustedes ya lo conocen.
Ustedes ya lo tienen. También el examen, ¿no? El examen que va a ser muy importante, que tiene que ser bien estandarizado para poder llegar a ciertas conclusiones con baremos y todo lo que queremos sacar. En este caso, si hablamos de análisis de datos, ¿no? Muy bien, entonces es lo que justamente es los métodos que se utilizan para llegar a una cierta conclusión. ¿Qué es la recolección de datos? Es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar información acerca de un determinado temario, a ver, un determinado tema que es objeto de investigación. ¿Sí? Es cierto. La recolección de datos vamos a hacerlo a través de las técnicas e instrumentos y los instrumentos que vienen a ser los exámenes, ¿no? A través de estos exámenes lo que vamos a hacer, bueno, es entregarle a cada trabajador, si hablamos así, o a cada paciente, si hablamos de la parte clínica, entregarle para que de esta forma pues puedan marcar, vamos a llegar ya al asunto, por ejemplo, ya de la parte dicotómica y a la parte de Likert, ¿no? Que por ahí debamos, si conocemos, ¿no? Ya para poder sacar resultados, ver datos de cómo o de qué manera o de qué forma podemos conocer que este trabajador, qué es lo que tiene más. Si está basado en un estrés, si está basado en una ansiedad, si está más deprimido. Entonces, de acuerdo a esta recolección de datos, vamos a sacar una conclusión y ver cierta información que podemos sacar a través de lo que estamos evaluando. Técnica de recolección, acá justamente lo que hablaba Yanni, y de acuerdo también a la pregunta que se realizó, la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación. Muy bien. En cuanto a la observación, vámonos a esta parte que es muy importante. A ver, em, ¿por qué es muy importante la observación? Aparte de los exámenes, aparte de los exámenes, el cuestionario, aparte de la encuesta, aparte de la entrevista, ¿por qué es muy importante la observación? ¿Quién me dice? O la pregunta es, al observar que llega el paciente, ¿observan cuando está ingresando o lo observan cuando ya está junto con ustedes? A ver, esa es la pregunta. La observación es muy importante. ¿No? A ver, Profesor, a veces se observa desde el momento que está el paciente, no sé, en la sala de espera, ¿no? De cómo ingresa, toda esa parte. Desde ahí ya empiezas a observar cómo es el comportamiento, la conducta. exacto. Gracias, gracias. Y Exacto. durante la consulta, ¿no? Que tiene el Ujú, exacto, exacto. Así es. Desde un comienzo, tú estás en tu consultorio y el paciente llega, ¿no? Desde ese momento, tú estás observando por completo lo que es su conducta, su comportamiento, sus actitudes, hasta que se sienta o lo dice, por favor, que me siento, ¿no? Y me relata su motivo de consulta. Desde ese momento, desde que ingresa, ya podemos observar cómo es la actitud del paciente, ¿no? Si puede llegar alegre, triste, sorprendido por algo. Entonces, de acuerdo a la observación, lo que podamos nosotros realizar en esos momentos. Para después, bueno, llegar a lo que es el cuestionario, ¿no? La entrevista completa y la encuesta como corresponde. Bien, entonces, continuamos. La entrevista es usada para recoger datos de forma oral, a través de propuestas, claro está, a la persona que está realizando el estudio, o sea, en este caso por el psicólogo, ¿no? Las personas que responden son aquellas que serán afectadas, modo o que brindan información. Exacto, porque de esa manera vamos a saber qué es lo que tiene el paciente. Vamos a sacar toda la información necesaria para que podamos conocer qué es lo que esta persona está pasando en su trabajo, en la parte familiar, en la parte personal. ¿Cómo está pasando esta persona? ¿Por qué él está estresado? Ojo, vemos que el estrés no solamente puede venir de la parte laboral, también de la parte familiar, la parte personal, cómo se siente, ¿no? La ansiedad de la misma forma, la depresión, o sea,
abarcan muchas cosas, esos temas que actualmente estamos viendo. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta, como ya les mencioné, en la entrevista y en la observación, ¿no? Así que bueno, son como se dice que la persona está afectada dentro de lo que está pasando, dentro de sus aspectos laborales, familiares y lo que es personal, o personales en este caso. Ven de vista, las ventajas, ¿no? Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que responderán. Fácil de administrar y más objetiva. Exacto. O sea, mientras las preguntas sean más objetivas, va a ser más fácil para nosotros poder recopilar datos. Datos de lo que realmente vamos a sacar a través de una conclusión. Y comunica acá, fácil de administrar, ¿no? Para poder sacar esa conclusión de la mejor manera y no poder eh, un mal, un mal diagnóstico. Desventajas de la entrevista. Alto costo de la preparación y un alto nivel de estructura reduce la espontaneidad de la respuesta. Sí, es cierto. Si nosotros hacemos una mala entrevista, hemos hecho como se dice, un mal trabajo, ¿no? Es igual que el asunto de las empresas. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una entrevista, acá la compañera que es organizacional, que está abarcado, me imagino, en la parte de reclutamiento, selección, ¿no? A ver, si podrías apoyarnos, por favor, ¿quién fue la compañera que es organizacional? Su trabajo en sí, ¿cómo lo realiza? ¿Quién fue? Buenas noches. Sí, la pregunta, ¿cuál es? Ah, la Que si cuáles pregunta son es, las funciones que la realiza ¿cuáles son las funciones que usted realiza en su empresa y por qué cree que por Ah, ya. ahí puede haber una desventaja también, ¿no? Si es que no se hace una buena entrevista. A ver. Ya, bueno, en la entrevista se trabaja con un formato. Ahí tenemos preguntas que van dirigidas, por ejemplo, Ujú. si es en este caso, para personal administrativo, que preguntas más o menos serían. Y en cuanto a las evaluaciones de test psicológicos, igual, tenemos un formato, ya todo está con formatos. Y de ahí ya trabajamos netamente lo que son habilidades, ¿no? Ya las preguntas más estructuradas que tendría que ver con el campo de trabajo ya lo hace el jefe directo, ¿no? En ese caso, en caso de entrevistas. Entiendo, entiendo. ¿Y ha habido por ahí algún tipo de inconveniente frente a dichas entrevistas que han podido realizar? Hay algunas veces que como que no se entienden muy bien las preguntas, me parece. Entonces, como que hace poco también hice lo que es mi CERUNS en la sanidad. Y recuerdo que hacían algunas preguntas y me decían, por ejemplo, ¿cómo puedo responder? Me decían, ¿no? ¿Qué respuesta podría hacer? Ahí sí tuve un poquito de dificultades, ¿no? Entiendo, entiendo. Ujú. Ahí viene el asunto, ahí viene el asunto, ¿no? O sea, pero no llegaron a Sí, adaptarlo. lo que pasa es que cuando hacen el tema de la policía es que en el tema Ah, ellos rotan, o sea, no es que el personal que sea de ICA, las personas que residen en ICA van a trabajar en ICA, sino que ellos rotan. Entonces, a veces tienen los policías son digamos, de la selva o de la sierra y son distintos, ¿no? Por ahí me comentaban que para que ingresen también como que el puntaje o el nivel de escolaridad no es igual que en la costa, pues por eso yo creo que es un poco difícil y el comunicarse con ellos porque como decía, ¿no? Ni siquiera a veces tienen unas buenas notas en el colegio pero es otro nivel de admisión que hacen ellos en la policía, ¿no? En ese caso, yo también tenía al comienzo cuando hice también las pruebas, que iba a calificar al personal en este caso de la policía, tuve que adaptar uno que sea, pues no, que tenga que ver con secundaria, hasta ese nivel, porque si le tomaba unos test un poquito más,
más como que para universitarios o superior, como que no tenía buenos resultados, entonces lo tuve que adecuar a secundario, ¿no? Gracias por tu aportación. Es así, cada nivel evaluar de acuerdo ya sea a un nivel secundario, a un nivel superior, hay ciertos, por ejemplo, qué pasaría acá si llega una persona de nivel primario, no sabe leer, no sabe escribir? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se haría si llegaban por ahí esos tipos de pacientes, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes solamente aplicarán lo que es la entrevista o solamente hacer el dibujito, ¿no? Y bueno, y preguntarles por ahí también en la entrevista lo que él hace, ¿no? En el día a día, o sea, su trabajo en sí, sus funciones, ¿no? Y a través de la observación, analizando y evaluando a ver cómo te responde este trabajador. Cuando en realidad, si sabemos que no sabe escribir ni leer, entonces ahí viene el asunto de que prácticamente, pues nosotros también como psicólogos estamos para apoyarle, ¿no? Frente a lo que realmente este trabajo. Bien, entonces, sí, parte de las desventajas es eso, ¿no? Que tiene un copase, como ya se mencionó, siempre va a ser importante poder adaptar algunos exámenes. Muy bien. La encuesta, bueno, la encuesta es un método para obtener información por parte de una muestra que representa la población. ¿Sí? Claro está. Si, por ejemplo, vamos a, a encuestar a unas 200 personas, la muestra puede salir 100, ¿no? Entonces, eso va a depender de la estadística que tenemos. Algunas encuestas se enfocan en las opiniones y otras se preocupan por características o comportamientos reales, tal como la salud de las personas o sus hábitos, ¿no? Sí, bueno, también podemos hacer acá, como parte de la encuesta, es un focus group. Recuerdo que anteriormente había hecho focus group y hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, de cómo se va en el trabajo, si la empresa les da lo que realmente necesitan para que ellos se sientan cómodos en el caso de sus materiales. Yo hice una capacitación o realicé una capacitación aquí en la empresa, lo que es Innova Ambiental. Ellos son trabajadores de limpieza que trabajan mañana, tarde y noche, y por ejemplo, ellos en este focus group que se realizó, que no fue de mucho tiempo en realidad, se preguntaba si podría. Entonces, todo ese llenado de datos o todo tipo de preguntas siempre va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener que colaborar con ellos a la Ciudad de Lima. O sea, ellos como Innova Ambiental tienen, perdón, creo que fue mi internet. Muy bien, muy bien, continuamos. Entonces, entonces, como le mencionaba, esta empresa que es Innova Ambiental tenía en realidad lo que es clientes. Clientes que, que tenían que estar a la orden del día, o sea, hasta esa empresa, ¿no? Claro está, para que puedan realizar el trabajo en sí, como es la parte de limpieza. Entonces, siempre el asunto del focus group va a ser muy importante. Hacerles preguntas, por ejemplo, en este caso, de los materiales, ¿no? Que ellos buscaban eso. Que la empresa esté muy dedicada a ellos en cuanto a materiales para que puedan trabajar tranquilos y no tengan ningún tipo de inconvenientes. Imagínense trabajar mañana, tarde y noche y no tengan materiales. Entonces,
siempre va a ser muy importante que cada empresa pueda tener este tipo de cosas, ¿no? El cuestionario es una alternativa a la entrevista, pero igual a esta debe ser estructurada y pueden tener preguntas tanto abiertas como cerradas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las preguntas cerradas, que pueden ser sí o no, ya bien escótica, y las preguntas abiertas, por ejemplo, si preguntamos, ¿cómo estás? Hacemos una pregunta abierta, ¿cómo estás? Entonces, allá, bueno, po- podamos escuchar bien qué es lo que le está pasando. Si bien en este caso, ya lo que es su motivo. Entonces, me imagino que, o sea, en realidad, no me imagino, sino que ya lo utilizamos para poder tener una noción como a ese trabajador, paciente o cliente, como podamos llamar. La observación, como ya mencionamos hace un momento, permite obtener información sin manipularla. Existen tres formas de observar un comportamiento en la persona. Sin que el observado se dé cuenta, uno, sin intervenir en la, pero el observado siendo consciente de la observación, va a ser muy importante en esa parte sí de la observación. Me baso en la observación de mi paciente o del cual yo estoy entrevistando. Observar es en contacto con la persona. Observar, sí, mirando, estar atentos a lo que está concentrados en lo que menciona. Porque acá, como psicólogos, ¿cuál crees que es lo más importante para, para nosotros profesionales en psicología, del cuestionario? Perdóname, no sé qué está pasando aquí con internet. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, creo que era así. Vamos a ver cómo funciona. A ver. Ya estamos. Sí, estamos. Perdón, por favor, porque en realidad creo que es el internet acá de la casa. Utilizado el internet de mi celular para que no se puede, no se puede ir nuevamente lo que es el internet. A ver, entonces le preguntaba, aparte de la observación, de la entrevista, aparte del cuestionario, como psicólogos, ¿cuál es más importante acá? ¿Cuál es el valor más importante como psicólogos que debemos tener? Aparte de lo ya mencionado. ¿Qué es lo que desea el paciente en este caso? ¿Qué es lo que desea el trabajador en este caso? Como psicólogos. Ustedes tienen la idea. Sé que lo tienen. A ver, ¿quién se atreve? Profesor, ser escuchado, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen para ser escuchados, orientados, validados también y sobre todo hacer un rapport, pues, ¿no? Exacto. A eso quería llegar.
¿Por qué llega el paciente? Para ser escuchados y a la vez, ¿por qué? Porque somos empáticos. Somos empáticos como psicólogos profesionales. Entonces, mayormente los pacientes o los trabajadores llegan por eso, solamente para ser escuchados sobre los problemas que ellos tienen que contar, porque no saben a quién contar sus problemas, porque pueden estar pasando un mal día laboral, pueden estar pasando un mal día familiar, un mal día personal, cualquier cosa que le pudieran haber pasado. Entonces, ellos llegan a los psicólogos para ser netamente escuchados. Y de allí ya viene el asunto de poder entrevistarlo, de poder observarlo, de darle una encuesta, de darle también un cuestionario para que puedan llenar, ¿no? Como parte de nuestro trabajo. Muy bien, gracias Jenny, qué bonito que te hayas atrevido a indicar, ¿no? Porque eso justamente es ser empáticos. Y si hablamos de empresas, mucho más todavía, porque esa ya es la parte ocupacional, o sea, el psicólogo ocupacional, lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque nos estamos abarcando a ello, eh, llegan a las clínicas como parte de su requisito de su evaluación, que también, aparte de hablar del tema laboral o de acuerdo a lo que uno pregunta, o lo que en mi caso yo pregunto, este, suelen por allí también a ellos tratar de indicarles otras preguntas más o preguntarles, valga la redundancia, preguntarles por ejemplo, el asunto de si ha tenido alguna enfermedad, si ha tenido algún tipo de accidente, con quiénes vive, ¿no? ¿Qué hace en sus actividades, por ejemplo, cuando están libres, fuera de trabajo? ¿Qué- es parte de un formato que el psicólogo ocupacional maneja en las clínicas. Hay un formato que viene a ser físico y hay otro formato que viene a ser eh, ya un poquito, ya parte tecnológico, ¿no? En este caso. O sea, vas entrevistando y vas pasando el informe en lo que es en el programa que se maneja. En este caso, yo estoy en un centro médico también, que ahí se maneja lo que es el MediWeb. No sé si lo habrán escuchado en algún momento. Y en el MediWeb es un programa que se maneja para pasar informes de lo que estamos evaluando, informes de lo que estamos entrevistando. Entonces, ahí tenemos que pasar de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a la observación, de acuerdo a los exámenes que se dan, ¿no? Para ver cómo está ese trabajador, si ya nos abarcamos netamente a ello, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que justamente quería tratar de indicarles. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna duda que tengan frente a lo que hemos ya mencionado? ¿Nadie? Bueno, sí, continuamos entonces. Ya. Propósitos esenciales en la observación. Bueno, como ya mencionamos, explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de aspectos de la vida social, ¿no? A través de ya la observación y las preguntas que podemos realizarlo. Describir comunidades, contextos o ambientes, actividades que se desarrollen en estas, ¿no? Las que participan en tales actividades y sus significados. Comprender procesos, vinculaciones entre las personas y sus situaciones o circunstancias o eventos a través del tiempo, ¿no? Así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales. Identificar problemas y generar hipótesis, generar más preguntas. Y como nosotros somos psicólogos bien entrenados, entonces ahí va a venir el asunto de poder responder también a las preguntas que estos pacientes tengan que preguntarnos y nosotros también sacarlos de la duda. Y para ello, bueno, va a ser muy importante la observación, ¿no? Como ya mencionamos acá. La observación va a ser muy importante para todo contexto. Por ejemplo, si estoy en Mina, ¿qué pasaba? Estaba un tiempo en Mina, dentro del aspecto en donde trabajan en Mina, uno como psicólogo no esperaba que te digan, ¿sabes qué, Jaime? Tienes que ir a ver cómo está este grupo trabajando o quién se encuentra mal. No esperar a que te lo mencionen o que te lo pregunten o que te lo digan, ¿sabes qué? Anda, ¿no? No, tú, o sea, uno propio, si quieres aprender, si quieres conocer más sobre qué pasa con cada trabajador, vas y observas qué es lo que está pasando y de paso preguntas, porque es tu chamba, es tu trabajo. Entonces, al
hacer tu trabajo, tú tienes que ir directamente y preguntarle, ¿cómo se encuentran muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿bien? Sí, bueno, voy por ahí, vamos trabajando más o menos porque nos faltan ciertos materiales. Bueno, ya. Entonces, de esa forma, vamos conociendo a cada trabajador, vamos observando. Primero llegamos, observamos y después preguntamos, ¿no? Para que de esa forma ellos se den cuenta de que el psicólogo está también apoyando en lo que están haciendo. Así que yo les recomiendo que si quieren tratar de especializarse también en la parte ocupacional, o ustedes mismos dentro de su propia empresa, levantarse e ir a cada trabajador, a cada compañero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo lo estás pasando? Entonces, de ahí vamos empezando, desde allí, ¿sí? Así que bueno, para darles un poquito de conocimiento de cómo o qué hace el psicólogo ocupacional frente no solamente a una evaluación, sino también a través de una observación. Ejemplo de la observación y la evaluación ocupacional, bueno, los acabo de mencionar, inspección del lugar de trabajo, registro de condiciones inseguras y tareas críticas. Si hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando, por ejemplo, de la parte ergonómica, que hay una mala posición al sentarse, por ejemplo, al tener también la mala iluminación, ¿no? Cómo ellos pueden trabajar de esa manera, si no hay un buen ojo, ambiente laboral, ambiente del lugar de trabajo, por ejemplo, que puede haber un cable por ahí que lo hayan colocado mal y por ahí el trabajador se pueda caer, se pueda resbalar, se pueda golpear. Entonces, esas son condiciones inseguras. Y también tareas críticas, ¿no? Que en este caso el empleador va a tener que ver y verificar para que pueda dar una buena solución a esas tareas críticas que se está observando. Uso de lista de verificación, como yo lo mencioné, y mapa de riesgo, ¿no? Los mapas, como siempre, que se tiene que dar en cuenta para que de esa forma, bueno, podamos tener precauciones más adelante. Construcción de un cuestionario, bueno, ya lo mencionamos hace un momento también. Especificar la información requerida, determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar información, como ya mencionó aquí la compañera organizacional, que es lo que tiene que hacer, bueno, adaptarse, ¿no? Adaptar el cuestionario de acuerdo a lo que cada trabajador es en este caso. Si tiene un nivel primario, si tiene un nivel secundario, si es superior, si todavía no termina la universidad, por ejemplo, o no terminó la universidad en este caso, o un instituto, por ejemplo. Entonces, brindarles, ¿no? Brindarles esa adaptación de exámenes que a la cual sea más cómodo, no digo fácil, sino cómodo para que pueda responder de acuerdo a lo que son el asunto de las preguntas que se está poniendo en ese cuestionario. También determinar el contenido de cada pregunta. Mencionamos lo que es este dicotómico sí o no, o de Likert, que pueden ser algunas veces, muchas veces, a veces. Entonces, son preguntas con respuestas. Preguntas con respuestas y con cada enumeración, ¿no? Que corresponde para el puntaje o puntuaciones que se va a tener que realizar al final. Determinar la forma de respuesta en cada pregunta, como ya lo mencionamos, si puede ser sí o no, si puede ser verdadero o falso, si hablamos de dicotómicas, y lo otro que también ya mencioné, que pueden ser muchas veces, algunas veces, a veces, ¿no? Frente a lo que es el líquido. Determinar la secuencia de las preguntas, claro está, y evaluar y probar el cuestionario. ¿Sí? Al final ya eh, junto con el encargado o nuestra jefa, si hay otro psicólogo más que es jefa o jefe, con él lo podemos tratar de verificar para de esa forma ya dar el examen a los trabajadores dependiendo del perfil que ellos lleguen o tengan en este caso, ¿no? Que puede ser un operativo, que puede ser un administrativo, que puede ser, por ejemplo, un oficial operario, ¿no? De acuerdo al perfil, como ya estamos mencionando. Tipo de pregunta en la construcción del cuestionario. Tenemos cerradas o estructuradas. En este caso las cerradas, como ya mencionamos. Las mixtas, que pueden ser sí o, cerradas o abiertas, ¿no? En este caso, por separado. Abiertas o no estructuradas. En este caso, como ya les mencioné también hace un momento, por ejemplo, decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Por ejemplo, si hablamos del cuestionario también que puede venir allí. Esta pregunta, ¿cómo estás?
¿cómo te sientes el día de hoy? Cuéntame una parte de tu vida. Entonces, preguntas abiertas para que se pueda explayar el trabajador y las cerradas, como ya mencionamos, para que pueda responder sí o no, verdadero o falso. Va a depender. Va a depender del perfil que podamos nosotros tratar de evaluar. Dicotómicas, que bueno, ya les mencioné nuevamente, sí o no, de opción múltiple, también de respuesta simple, de respuesta múltiple. Sí, todo esto de acá mayormente está relacionado a lo que es la parte dicotómica, sí o no, y la parte de Likert, así se le llama, Likert. Muchas veces, algunas veces, a veces, dependiendo, como les menciono, del tipo de examen que se pueda tomar, ¿no? Ya sea de estrés, de ansiedad, de depresión, de hostigamiento, de lo que es, ¿no? Muy bien. Construcción de una escala Likert, bueno, ahí podemos ver, ¿no? Son instrumentos que a diferencia de los cuestionarios deben ser estandarizados en confiabilidad y validez, ¿sí? Como ya sabemos, cada examen tiene que tener este tipo de confiabilidad y validez, ¿no? Para poder realizarlo de la mejor manera posible. Y de esa forma también, una vez estando estandarizado, entonces, si queremos darle ese cambio de acuerdo a la adaptación, entonces lo hacemos porque si realmente está válido y estandarizado de acuerdo al país que se ha realizado, ¿no? Que se ha hecho en este caso. Pasos para la construcción de una escala Likert. ¿Qué tenemos aquí? Definición de la actitud o la variable que se va a medir, que vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? Ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Por ejemplo. Operación de la variable. Determinación de los indicadores de la variable. Determinación de la dirección positiva o negativa del ítem, ¿no? De acuerdo a los puntajes que se va a sacar, de acuerdo, porque cada examen, como bien sabemos, tiene un número. Entonces, de acuerdo a esos números, eh, al estar ya presente, el trabajador va a marcar de acuerdo a las preguntas que él o ella ha visto, ¿no? Asignación de valores escalares a cada ítem, ¿sí? Valores, por ejemplo, niveles, vamos a llamarlo así. Un nivel leve, moderado o alto. Vamos a sacarlo a través de los puntajes que nosotros vamos a realizar al final. Administración de los ítems a una muestra apropiada. También serían puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada en el ítem. Claro está, de lo que ya mencionamos, los puntajes que vamos a sacar al final. Y construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados. ¿Sí? De esa manera ya estamos sacando ya la parte de construcción o finalización de poder conocer qué es lo que tiene, qué es lo que este examen en realidad pues podemos medir, ¿no? Así que cada ítem o cada examen va a tener un ítem, va a tener una pregunta, una respuesta, la cual cada trabajador va a tratar de poder marcar. Hablamos de esa forma, ¿no? Continuamos. Definición de la variable a medir. Se definen las variables objeto de estudio, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿No? El examen que viene a ser el objeto de estudio a base de un marco teórico. Pero claro está de que tenemos que tener esa base muy importante, la base teórica. Porque es importante que vamos a obtener esa variable. Porque vamos a obtener el tener que medir esa variable, ¿no? Entonces, o a través también de la observación a personas que pertenecen a grupos que revelan la propiedad a medir. Entonces, esto ya se hace a través de una investigación, ¿no? De una investigación de exámenes, por ejemplo, que yo los mencioné hace un momento, lo que es el focus group, ¿no? Por ejemplo, también de ahí también se puede sacar eh, las variables que en realidad vamos a nosotros tratar de conocer para brindarles dichos exámenes o para poder hacer estos dichos exámenes. Ojo, porque no solamente el focus group puede estar basado, como ya lo mencioné, en materiales, sino puede estar basado en muchas otras cosas más, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, un focus group en cuanto a estrés, también se puede hacer, ¿no? Reunidos a muchas personas y ver en cuanto a escalas o valores que puedan tener, ya sea mm, un estrés leve, moderado, alto, va a depender, ¿no? Y la definición operacional de la variable, en este caso, se definen operacionalmente las variables en oraciones, o sea, indicadores de la actitud medida. ¿Sí? Dentro de todo ello, pues, eh, si vamos a sacar la parte de estrés, vamos a tener que estar bien orientados a que cómo vamos a tener dichas preguntas para poder brindarles eso a la construcción de un examen, ¿no? Si vamos a llamarlo así.
porque todo examen, toda prueba, como yo le mencioné, tiene que ser medible, estandarizado y confiable, y que tenga validez, ¿no? Que tenga validez a través de una investigación que se haya realizado. Muy bien. Esas son parte de las variables a medir operacional. Bueno, esto se realiza en tesis. No sé si, bueno, como ya la mayoría son psicólogos, imagino que lo habrán llevado, ¿no? La variable cualitativa, por ejemplo, expresan distintas cualidades, características o modalidad, por ejemplo, perdóname, que se presenta en denominado atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Por ejemplo, podemos ver acá como ejemplo nada más variables cualitativas. Por ejemplo, nombre, Kiara, color de pelo, café, color de ojos, azul. Entonces, esto viene a ser la parte cualitativa. Descripción, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, también de sexo o de estado civil, casada, viuda, divorciada, ¿no? Todo ese contexto se tiene que poner. Entonces, para ello, vamos a ver los atributos o categorías de acuerdo a lo que vamos a evaluar, ¿no? Muy bien. La parte cuantitativa, por ejemplo, se expresa mediante cantidades numéricas, en este caso. En este caso, lo más fácil y sencillo, podemos hablar sobre la edad, ¿no? Por ejemplo, en una empresa hay muchos trabajadores que pueden tener 25 años, 26 años, 27 años. Entonces, cada uno de ellos o cada cierta edad que puedan tener, pues vamos a tener que medirlos también para sacar una conclusión dentro de un Excel que vamos a manejar, dentro del Excel que va a estar basado en el llenado de acuerdo al examen que hemos hecho. Se expresan de dos formas discretas, presentan separaciones o interrupciones en la escala de valores que toma. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores, ¿no? Entre los distintos valores específicos que la variable puede asumir, ¿sí? Tiene que tener un contexto bien claro en este caso, ¿no? Si hablamos de lo que son las discretas. O sea, si vamos a evaluar a todas las personas que tengan 25 años, todas esas personas las juntamos y evaluamos para ver cuáles son los valores que puedan tener. Estos valores que podrían ser dentro de lo que vamos a asumir. Por ejemplo, si hablamos de estrés, vamos a basarnos netamente en ejemplo de estrés, porque es lo que se está abarcando hoy netamente. Entonces, estos valores va a ser lo que ya mencionamos. El tipo de valor que puede ser, por ejemplo, eh, mm, leve, moderado o alto, ¿no? También son valores de lo que se tiene que manejar. Y continuos puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Dentro de un intervalo frente a lo que realmente se está llevando. Por ejemplo, variables cuantitativas, eh, si uno mide unos 70, ¿no? En cuanto a de kilos, por ahí solamente suele sobrepasar algunos kilitos que puede medir, por ejemplo, la persona para que tenga un buen peso, por ejemplo, en 72 kilos, 73 kilos, 75 kilos. Bueno, eso ya se hace a cargo a través de la clínica, porque los trabajadores, si hablamos de la parte ocupacional, eh, cuando van a las clínicas, ¿qué pasa? ¿Qué exámenes pasan? Pasan rayos X, pasan laboratorio, pasan lo que es peso y talla, pasa psicología, pasan lo que es dental, entonces abarcan varias áreas. También pasan audiometría, que también es muy importante. Por ejemplo, las personas que se van a Mina, la mayoría que van a Mina, tienen que pasar netamente por lo que es la área audiometría, ¿no? ¿Por qué pasan por esta área? Porque, claro, están en Mina y hay mucho, mucho ruido, tienen que ver el asunto también de la altura. Si hablamos de psicología en este caso, pues nos vamos a basar en el examen de acrofobia. Acrofobia, no sé si lo habrán escuchado o lo tomarán algunos, no lo sé. Para ver la parte de altura, ¿no? O sea, si es que hay fobias en la altura, hay miedo, si no hay miedo también. Entonces, claro está de que la mayoría, cuando lleva el dúo, indican de que sí o sí hay una parte de lo que es fobia, ¿no? Un poco de miedo que puedan tener. Y los que tienen ya experiencia dicen, no, normal, yo puedo subir tranquilamente hasta 10 pisos, 11 pisos, la parte externa. Entonces, como ya tienen experiencia 20 años, 30 años trabajando en este rubro de la construcción, entonces no hay ningún problema en que estas personas puedan hacer una labor sin ningún inconveniente frente a lo que es altura, ¿no? Terminan su trabajo ahí y listo. Como ya le mencioné hace un momento también,
Por ejemplo, si están, este proyecto son de 6 meses y ellos trabajan solamente 2 meses, entonces se van a otra empresa nuevamente a pasar sus exámenes de acuerdo a lo que ya han realizado la primera vez. Entonces, esa es la parte cuantitativa. Variable independiente, ¿no? Influenciada por el investigador, pero que no depende de nada más. Solamente es el investigador. Si somos los psicólogos quienes van a hacer este tipo de examen, solamente vamos a basarnos en lo que es el examen en sí, porque nosotros somos, como se dice, autores dentro de lo que vamos a realizar, ¿no? Y la variable dependiente, variable de respuestas que se observan en el estudio. Sí, 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 lo que ya mencionamos, la variable que vamos a utilizar. eh, por ejemplo, en este caso, los lickers, ¿no? O lo que son la parte dicotómicos, sí o no. Licker muchas veces, a veces, en ocasiones también, y a la cual esto va a estar basado en el examen. O que se van a observar en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes. Sí, sí, sí. Porque, como se dice, si nosotros somos autores de nuestro propio proyecto, entonces nosotros tenemos que hacer toda esa construcción para que pueda valer mucho a lo que vamos a utilizar, ¿no? En este caso ya vienen a ser las variables. Muy bien. El análisis, como ya mencionamos, es el proceso mediante el cual recibimos datos no estructurados y lo estructuramos e interpretamos, ¿no? Que va a ser la parte final. Pero está, ¿sí? La estadística también es una herramienta muy utilizada para la interpretación de resultados, ¿no? Va a haber cuadros, por ejemplo, de las edades, cuadro del sexo, cuántas mujeres, cuántos hombres, también la parte es cuántos son divorciados, cuántos son el estado civil en este caso, divorciados, solteros, viudos, ¿no? Que también van en la parte de resultados, para que esto también se ponga en el informe final y de esa manera a ver, sacar esta parte de lo que es la interpretación de resultados después, que vamos a tener que hacer en sí dentro del informe, y a partir de estos resultados se puede proponer un programa de intervención, ¿no? Ahí podemos ver el asunto también de los riesgos psicosociales, por ejemplo, doble presencia. Les pregunto, les pregunto, les pregunto a ustedes, ¿han escuchado doble presencia alguna vez? Solamente díganme, por favor, sí o no. ¿Han escuchado esta parte de doble presencia en el examen de riesgo psicosocial o de riesgos psicosociales? ¿Lo han escuchado o no han escuchado? Solo un sí o no. A ver, ¿quién de ustedes? Doble presencia. Ahí acá. Bueno, que lo veo en su chat. Sí, Carolina González me dice que sí, Yanni no, Liz Polo no. Muy bien. Entonces, les indico. La doble presencia está basada, por ejemplo, entre trabajo y familia. ¿Qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si un trabajador tiene problemas en la parte familiar? Tiene problemas con su esposa, con sus hijos, por motivos económicos, por motivos de, entre, por motivos de pelea que pueden haber a diario, ¿no? Con los hijos también, estresados, ansiosos, y que este trabajador, al salir peleado de su casa, con su esposa, con sus hijos, y llega al trabajo de esa forma, con esas actitudes o comportamientos, como se dice, de mala gana, malhumorado, ¿qué puede ocasionarle a ese trabajador? Respóndame por el chat o por aquí directamente. ¿Qué puede pasar con este trabajador si llega de esa forma a trabajar? Puede llegar desmotivado, se puede desconcentrar. Sí. Ya, muy Eso bien, se claro puede está. accidentar también. Exacto, a eso quería llegar. Gracias, Jan. A eso quería llegar. Si el trabajador llega desmotivado, si el trabajador llega con mala gana,
y lo acaba de mencionar Yanni, pasa de que lamentablemente puede haber un accidente. Puede haber un accidente, sí. Porque no está concentrado en lo que realmente va a hacer, en lo que realmente, en lo que realmente, arriesgo de, lo que dice Dorcas, arriesgo de accidentes también. Exacto, exacto. Hay un accidente o incidentes que puedan pasar dentro de la empresa con este trabajador, porque está llegando malhumorado al trabajo. Un trabajador tiene que llegar con la mente centrada a la empresa, para que pueda hacer una buena labor durante el día. Y ahí está el asunto del psicólogo, ¿no? Por eso le mencioné hace rato. Siempre va a ser importante, muy importante, así sean del área clínica, así sean del área organizacional, ocupacional, de cualquier área o educativa también, que vayan por áreas y pregunten cómo se siente cada trabajador. Hay a veces que suele pasar de que ellos mismos se comen su problema que tienen y por no querer hablar o comunicarse, lamentablemente pasan estos accidentes. Y a pesar de haber llegado peleado con la esposa o con los hijos, después que pasa, lamentablemente esto puede llegar a ocasionar más cosas graves, que si vamos a hablar directamente, pues puede llegar a la muerte. Entonces, nosotros como psicólogos hay que ir directamente a cada área. Lo vuelvo a repetir, ya seamos clínicos, ya seamos organizacional, ya seamos educativo, ya seamos ocupacional, cualquier área que tengamos, visiten, visiten. Hasta sus propios compañeros pueden tener un mal día. Visiten, pregunten, háganlo saber, pregunten cómo se siente ese día, cómo están. Entonces, si ustedes le brindan esa confianza, le brindan esa empatía que como psicólogos tenemos, les aseguro, porque ya me ha pasado, les van a comentar, les van a comentar, porque ellos solamente quieren ser escuchados, ¿no? Como ya lo mencionamos hace un momento, o lo que dijo Yanis al principio. Así que háganlo, háganlo. Como parte de una recomendación de mi parte, háganlo. Visiten y van a ver la problemática que pueda tener cualquiera de los trabajadores dentro de su organización. Así que, bueno, es parte de una recomendación que yo les doy, ¿no? Continuamos. Y bueno, esta metacognición que aprendí el día de hoy y ejercicio aplicativo. Como ejercicio aplicativo, si desean mandármelo al correo, ya les voy a dar mi correo un ratito, ¿no? Por ejemplo, busquen un cuestionario que mide la variable que quiere investigar y exponerlo brevemente, ¿no? Si quieres, háganlo como un juego, ¿no? Como si estuvieran jugando, busquen un aplicativo, busquen por internet, por ejemplo, un test de estrés, un test de depresión, un test de ansiedad, ¿no? A ver qué tal les parece. Ya ahorita tenemos todas las formas para nosotros poder tratar de evaluarnos, ¿no? Así que nosotros como psicólogos también debemos ir a un psicólogo, ¿no? Entonces, esto es para poder mantener lo que es la parte de, ¿cómo se le llama esto? Pero no dejar en duda, equilibrio, ahí está, tener ese equilibrio, que no esté ni tan alto ni tan bajo nuestras emociones, ¿no? Así que les recomiendo que por favor vayan también a un psicólogo, porque vale la pena y nosotros mismos también evaluarnos, ¿no? Como psicólogos. Muy bien, hasta esta parte hemos culminado con el asunto de las técnicas y variables de lo que requerimos realizar más adelante. Y por ello, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, ese de doble presencia que decía, ¿se refería a que el trabajador o el empleado venga con problemas, ya sea de casa o de otro lugar? ¿Eso era? No me quedó muy claro. Exacto, exacto, exacto. Sí, si el trabajador tiene un problema, por ejemplo, en casa
y llega al trabajo con esa emoción de estar molesto, incómodo consigo mismo, lamentablemente no va a poder producir bien, porque no está pensando en el trabajo, sino está pensando en casa, está pensando en el problema, qué es lo que pasó. Y lo que quiere la empresa es que ningún trabajador sufra un accidente, porque ahí viene el asunto de ver cuánto va a gastar. Por eso que las empresas, ¿qué es lo que hacen? Ahora, actualmente las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Les brindan capacitaciones a sus trabajadores, les hacen actividades, ¿no? Para que ellos al menos se sientan relajados en esos momentos. A ver, por ejemplo, todos los jueves, yo trabajo aquí en una empresa que se llama Mondelez, no sé si lo habrán escuchado. Mondelez está dedicada mayormente a realizar lo que son galletas. Las galletas que todos comemos, por ejemplo, Ritz, Cuacuá, por ejemplo, también la Chips Ahoy, ¿no? La galleta vainilla. Esta empresa se dedica a producir galletas y chocolates. Entonces, ellos todos los jueves eh, hacen actividades. Ahí tienen un espacio que lo llaman Atrium. Atrium es un espacio donde hacen ferias laborales. Entonces, donde venden, por ejemplo, vienen algunos de otras empresas, por ejemplo, a venderle chifles, a poner su mesita. Por ejemplo, al otro costado ponen, por ejemplo, juegos, ¿no? Por ejemplo, para poder medir el asunto de eh, cuánto estás en el asunto de presión, cuánto estás en el asunto, por ejemplo, de tu talla y peso, ¿no? Si haces ejercicios, entonces, esa empresa hace todos los jueves actividades. También llaman de otras empresas para ver sobre el asunto de sus seguros. Hacen actividad recreativas dentro de la empresa. También hacen baile, también, por ejemplo, ¿no? Pausas activas. De acuerdo a tu pregunta, Yanni, o lo que no pudiste entender, es eso. O sea, si el trabajador llega con ese tipo de problemas o inconvenientes al trabajo, porque ya te viene así desde casa, siempre va a ser importante que ese trabajador no se vaya así, con ese pensamiento del problema que tenía en casa, sino se vaya ya de una manera cambiante de emoción. Entonces, nosotros como psicólogos, vuelvo a repetir, es siempre preguntar, oír a cada área a ver cómo se siente cada trabajador, para que de esa manera, de esa forma, podamos nosotros ayudarlos y apoyarlos en lo que está pasando y no sufran ningún tipo de accidente o incidente en este caso, ¿no? ¿Puedo responder tu pregunta, Jenny? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, con esta pregunta de Yanis, nos vamos a ir a una pausa, unos 5 minutos, por favor, y continuamos con lo que es el siguiente tema. ¿Sí? Nos damos 5 minutitos, por favor, y continuamos. Yo les aviso. Gracias. Bien, bien. A ver, continuamos con el siguiente tema y último de esta noche. Tenemos el tema que es técnicos, elaboración de informes, elaboración de informes técnicos y propuestas de intervención. Muy bien. Saberes previos. ¿Cómo hacer un plan? Un plan de intervención. A ver. Como siempre, bueno, ya desde el comienzo de acá de la clase hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo hacer? Bueno, el primer tema fue sobre el asunto de las técnicas, ¿no? Sobre las evaluaciones ocupacionales. Y ahora viene cómo hacer un plan de intervención. Les hago la pregunta. ¿Cómo hacen ustedes un plan de intervención? ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo realizan, por ejemplo? Si están, si están con sus pacientes, ¿qué le proponen, por ejemplo? Si hablamos de la parte ya un poquito más netamente clínica, ¿no? ¿Qué le proponen a sus pacientes? A ver, las clínicas. A ver, un pequeño casito que hayan podido ver allí, en esa persona, en su paciente.
A ver, quién apoya? O más fácil, ¿qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones le han dado a sus pacientes? Si hablamos de un plan de intervención. ¿Qué recomendaciones? Si hablamos si este paciente ha llegado con ansiedad o depresión. ¿Qué recomendaciones le han dado? Por ejemplo, ¿no? ¿Nadie? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo hacer un plan de intervención? Esto viene a ser a través de, por ejemplo, de problemas o dificultades que haya podido tener el trabajador o el paciente. ¿Qué le vamos a brindar a ellos? ¿Qué pautas le vamos a brindar? ¿De qué forma? ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar desde casa, desde su trabajo, en donde estén, ¿no? Entonces, tanto en la parte clínica como en la parte ocupacional, y también como la parte organizacional, eh, se brinda siempre se brinda lo que son recomendaciones. El plan de intervención son las recomendaciones o el plan de acción que se tiene que hacer para que de esta forma el trabajador lo tome en cuenta, lo haga, lo realice. Pero para ello hay un informe que se tiene que realizar, ¿no? Hay un informe técnico, como se lo llama, o como se le llama en este caso. Entonces, vamos a tocar este tema el día de hoy. Como ya mencionamos, a ver, un momento, la revisión de informes técnicos y lo que son propuestas de intervención, es lo que justamente queremos llegar a este meollo. Temario de la sesión, importancia del informe técnico, características de un buen informe técnico y estructura de un informe técnico. Objetivo de la sesión, aprender a estructurar informes técnicos con propuestas de intervención fundamentadas. ¿De qué es cierto? ¿De qué forma? Pues aquí vamos. Importancia del informe técnico. Documento clave. Clave y muy importante, ¿no? Para comunicar hallazgo en salud y seguridad. Soporte para la toma de decisiones a lo que queremos llegar. ¿Cuál va a ser el plan de intervención? Evidencia técnica ante entes reguladores. Claro están. Por ejemplo, aquí puede ser eh, si, eh, si vemos que en el examen de riesgos psicosociales sale alto, en el caso de acá de doble presencia, como ya hemos mencionado, sale alto lo que son los puntajes. Aquí viene el asunto de poder dar un plan de intervención. Nosotros como psicólogos vamos a tener que brindar esa información ¿a quién? Al encargado de la empresa, que puede ser el gerente en este caso, gerente al dueño de la empresa, del por qué está pasando este problema, del por qué se está dando, ¿no? Y lo que viene a ser el insumo para planes de mejora. Muy bien, a ver, tenemos aquí características de un buen informe técnico. Hay que tener claridad y objetividad, estructura lógica, fundamento en datos, en lo que vamos a recopilar a través de la entrevista, reacción técnica y precisa y detallada y visualmente ordenado. Por ejemplo, de acuerdo a lo que yo realizo para un bufete de abogados cuando suelo hacer informes para ellos, ¿qué pasa? Sus clientes, todos son trabajadores, en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué los trabajadores van a ellos? ¿Por qué los trabajadores acuden a ellos? ¿Por qué acuden a este bufete de abogados? ¿Por qué? Pasa porque en realidad eh, ellos han sufrido un accidente, vamos a llamarlo así, han sufrido un accidente que han podido perder un dedo de la mano, un dedo del pie, y que prácticamente la empresa no se ha hecho cargo de su bienestar, de su salud, no se ha hecho cargo. Debe estar de que quizás le haya podido pagar el seguro, ¿no? Hasta donde haya podido hacer la empresa puesto de trabajador. Hasta, por ejemplo, hasta el término de su contrato. Vamos a suponer que sea así. Y que de allí ya no ha podido apoyarlo o ayudarlo más. O prácticamente
para que la empresa ya se deshaga de ese trabajador, fácilmente le dan una remuneración y lo despiden. ¿Qué hace el trabajador acá? Por eso les pregunté, ¿por qué acuden al bufete de abogados? ¿Por qué? Porque llegan a denunciar, ya que la empresa solamente lo que ha hecho es brindarle un dinero que prácticamente no corresponde, no debería, o en esos momentos. O bueno, quizás sí, perdón. Sí, sí, deberían, sí, de brindarle un monto tal, pero no el monto que ellos estaban esperando, porque un dedo cuesta, otro dedo cuesta, cada parte de tu cuerpo cuesta y no es barato. Cada parte de un accidente laboral cuesta. Entonces, según por lo que yo he podido apreciar dentro de los documentos, ya si hablamos netamente de abogados, cada parte de tu cuerpo, como le menciono, cuesta, que más o menos puede valer, sí, puede valer, según lo que he podido leer dentro de los informes de los abogados, que este trabajador por cada parte de su cuerpo puede costar 250.000 soles, mayormente 300.000 soles, ¿no? Pero como parte de la indemnización, la empresa puede pagar más porque le están haciendo una denuncia, porque no se ha hecho cargo. Entonces, entonces, de acuerdo a lo que yo he podido apreciar en ese informe, pues claro está de que cuando ellos llegan para que pasen por psicología, te empiezan a comentar todo del suceso, de lo que ellos han pasado, a partir del accidente hacia adelante y de cómo la empresa los ha tratado. Entonces, uno, como psicólogo y como la parte de ser empáticos en poder escucharles o escucharlos, en este caso, te mencionan todo del suceso, de lo que prácticamente ellos han, han pasado, de la redundancia. ¿Cómo llegan o cómo están en ese caso? ¿Tienen un mal recuerdo? ¿Están algunos malhumorados, tristes, decaídos, mientras te van contando la versión de lo que han pasado? Y todo es por tiempo. Por ejemplo, en enero del 2025 tuve este accidente. La empresa solamente vio por mí un mes, febrero de 2025. De ahí se olvidó de mí. Mientras yo seguía en el hospital, ¿no? Seguía hospitalizado, iba a mis citas. La empresa ya no quiso ver más por mí. Por eso vengo a hacer la denuncia. Entonces, cuando pasan estas cosas, y tú como psicólogo o psicóloga tienes que escucharlo, tienes que ir apuntando y anotando todo específicamente de lo que el trabajador te va comentando. Claro está de que el abogado también, bueno, te apoya con el asunto de esos documentos, ¿no? Porque también da su versión al abogado y este trabajador tiene que dar también tiene que dar la versión al psicólogo, toda su versión de lo que ha pasado. Entonces, hay que ser bien detallados y ver el asunto de qué manera nosotros podemos hacer ese informe. Porque vienen datos completos, porque vienen lo que es el motivo también de consulta, porque viene la parte de acá de interpretación de los resultados, porque claro está que se toman los exámenes, que puede ser cómo se siente ese trabajador, si está ansioso, está deprimido, se siente estresado, ¿no? También exámenes que van netamente relacionados a lo que él tiene. Entonces, todo ello vamos a ir sacando conclusiones, porque vamos a sacar resultados para poder ver cierta forma, cierta forma el asunto de cómo está, en qué nivel está. Por ejemplo, si está deprimido en un nivel leve, moderado, o tiene estrés postraumático por el evento del accidente que ha podido pasar. Entonces son varias cosas que ahí se maneja dentro de esos resultados. Por eso, para que ese informe técnico sea claro y preciso, tiene que haber una estructura lógica, ¿no? Fundamentos de los datos que este paciente te ha brindado. Y tiene que estar visiblemente ordenado. Bueno, vamos a continuar para ir dándonos cuenta de qué es lo que se utiliza en un informe técnico. Estructura de un informe técnico.
¿Qué te menciono acá? Si vamos a hablar sobre los riesgos psicosociales, yo solamente le doy el ejemplo de cómo se hace un informe detallado dentro de lo que, cuando un trabajador llega por un accidente y que va a hacer su denuncia y que lamentablemente la empresa ya no quiere hacerse cargo de él, no se llega a hacer su denuncia y lo que es el psicólogo es hacer un informe psicológico, ¿no? En este caso, si vamos a hablar ya de una estructura más amplia, con un informe ya completo de una empresa, por ejemplo, que vamos a suponer que tenga 100 trabajadores, 500 trabajadores, perdón, em, acá ya viene a ser este informe un poquito más amplio, por ejemplo, puede tener una portada, un resumen ejecutivo, una introducción, una metodología, resultados, análisis y discusión pueden ser los exámenes, ¿no? Los exámenes que se le brinda al trabajador. Ejecutiva contiene objetivos, facilita la comprensión por parte de directivos, ¿sí? Porque ese informe técnico se va a presentar a los directivos o se va a presentar al gerente, al encargado de la empresa. Y todo ello tiene que ir bien, bien detallado, como ya se mencionó hace un momento. Resumen ejecutivo. Presentación breve y ejecutiva. Contiene objetivos también, al igual que el anterior. Hallazgos claves y recomendaciones principales. Facilita la comprensión por parte de directivo. Claro está, como ya mencionamos. Esto mayormente puede ser un resumen como tipo abstract, ¿no? Un resumen de una hoja a 2 hojas, más o menos. Para esa forma darle, por ejemplo, un enlace o un toque completo, pero en resumido, ¿no? A lo que quiere ser, a lo que quiere indicar lo que es el informe. Introducción, como ya sabemos, contextualiza el problema y el objetivo del informe, lo más detallado en cuanto al tema que estamos tratando. Si hablamos de riesgos psicosociales, de introducción, ¿no? De los riesgos psicosociales y qué tipo de exámenes de riesgos psicosociales se toma, porque podemos tener el SENSOPAS, ¿no? Es el último examen de riesgos psicosociales que se está dando, el listas 21, el listas breve también. Entonces, cada uno tiene un programa que se utiliza. Y de acuerdo a ello, ya se saca un, un informe. Y solamente tratamos de dar a entender en la introducción de lo que se refiere o indica ese examen. La metodología, describe técnicas de recolección y análisis de datos, alcance y limitaciones. Si hablamos de riesgos psicosociales, si hablamos de este examen, el alcance aquí más que nada tiene que ser máximo 100% de la evaluación que vamos a tomar. O sea, si son 100 trabajadores, a todos que va a abarcar el 100% y el mínimo el 60%, ¿no? El 60% de trabajadores que se va a tomar este examen para que el informe o los análisis que podemos sacar sean válidos. Si es menos, no se puede. O sea, no sería verídico, sino que todos tienen que tomar el examen. O sea, todos tienen que pasar por el examen. Ahora, en este mes de julio, que pasó una empresa, no sé si conocen, se llama Saturno, es una empresa de transporte. Ellos todos los años hacen lo que son las evaluaciones de riesgos psicosociales. Ellos, como ellos mismos lo realizan a la parte ya más que nada tecnológica, mandan el link a cada trabajador y esos trabajadores tienen que llenar, ¿no? Tienen que llenar por su celular, por su computadora, de acuerdo a las preguntas y las respuestas que tienen que marcar para que después haya un resultado. Todos tienen que pasar, no tiene que quedar nadie sin pasar. Así estén de vacaciones los trabajadores o estén, por ejemplo, ahí uno que puede estar mal de salud, pero igual tratan de apoyarlo en ese sentido, ¿no? Pero todos tienen que pasar lo que son estos exámenes de riesgos psicosociales. Tiene que abarcar el 100% o el 60%, ¿no? Para que de esa manera, de esa forma, el análisis sea completo, el análisis de datos sea completo. Presentación de resultados. Como ya sabemos, en cada examen que podamos tomar, en cada examen, tiene que haber gráfico, tablas, esquemas, como podemos ver aquí los esquemas, los dibujitos, organización clara, ¿no? Para luego dar
luego de dar interpretar los resultados, enfoque en lo relevante al objetivo, porque a eso queremos llegar, al objetivo, ¿no? Y apoyado con evidencias. Sí, las evidencias que cada trabajador ha marcado. Porque ahí indica, por ejemplo, este examen de riesgos psicosociales es anónimo, no tiene nombre, es anónimo. Entonces, y las evidencias, bueno, que todos hayan podido desarrollarlo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el link, el link que ha mandado el trabajador, ¿no? Para que puedan llenar sus datos. Análisis de discusión, interpretación de datos, identificación de las causas, ¿no? O sea, ¿qué causas podría ser, por ejemplo, ¿no? Si ese trabajador tiene mucho estrés, o si ese trabajador, por ejemplo, cuando hay mucha demanda laboral también, ¿no? Em, la doble presencia, como ya mencionamos hace un momento, también sobre el asunto del salario, ¿no? A veces el trabajador no se siente satisfecho con la labor que realiza porque no le pagan bien, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que trabajan su trabajo normal de 8 horas, pero le dicen, ¿sabes qué? No, quédate 1 o 2 horas más, por favor. Necesitamos de tu apoyo. Algunas empresas que sí pagan esas horas, esas horas compensadas que corresponde al trabajador, y hay otras empresas que no, que son abusivas, y es lamentable, porque el trabajador o cada uno de nosotros como psicólogos o profesionales es nuestro tiempo, y el tiempo vale mucho. El tiempo es muy importante para todos. Así que acá en estos tipos de exámenes, para el análisis y discusión, va a ser siempre importante ver cuáles son las causas, ¿no? Las causas que se tiene que prácticamente eh, llevar a cabo para una buena intervención más adelante. ¿De qué forma vamos a intervenir allí? ¿No? Y eso ya lo ve, como se dice, el gerente, las personas encargadas, ¿no? Para darle un buen plan de acción a esta área que se requiere. Comparación con normativos estándares, ¿sí? La normativa, la ley de salud mental, ¿no? Con el artículo 14, la seguridad de salud en el trabajo, 29783, y lo que es también la parte de hostigamiento. Que esta parte de las normativas se está dando mucho en las empresas, ¿no? Ahorita, pues, el asunto de la salud mental eh, se tiene que prevenir, como prevenimos para que este trabajador no sufra ningún tipo de accidente. El asunto también de seguridad en el trabajo, ¿no? Mitigar esos riesgos, cómo vamos a intervenir de acuerdo a un plan de acción. Y bueno, el hostigamiento, como ya mencioné hace un momento, que también es muy importante, que cada empresa tiene a sus trabajadores, ¿no? Que están a cargo en esa área, ¿no? Para que puedan hacer la denuncia, para que puedan ver pues la persona quien ha sido hostigada o sexualmente, llamándolo así de esa forma, pues eh, molestada, ¿no? Evaluación del impacto en la salud laboral. Sí, 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 la evaluación del impacto que pueda haber dentro de lo que vamos a llevar a cabo a través de una evaluación, ¿no? En este caso. Muy bien. Conclusiones, resumen de los principales hallazgos. ¿Qué hallazgos hemos encontrado dentro del examen? Dentro de lo que hemos nosotros estado evaluando. ¿Qué conclusiones podemos sacar de allí? ¿No? De acuerdo, también podemos ver a través de la interpretación de resultados, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el asunto de trabajos muy exigentes, salariales, que le llaman compensaciones, doble presencia, ¿no? Entonces, todo ello puede ir en conclusiones. También se va allí para poder conocer, ¿no? O el empleador pueda conocer también. Se va directamente a ese punto 7 como vemos allí. A ver, ¿qué es lo que tiene mi trabajador o mis trabajadores? Bueno, de frente al punto 7. Conclusiones. Señor, tiene esto, 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 ¿no? Se reúne con el psicólogo. Todo esto tiene sus trabajadores, todo esto están pasando. Estos son los indicadores que prácticamente están muy altos. Altos son los rojos. Verdes están favorables y los amarillos que están entre desfavorable, desfavorable y favorable, ¿no? O sea, tiene un medio que la cual de esa manera se tiene que tratar también. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Bueno, recomendaciones, como ya le mencioné, acciones específicas, viables y basadas en el análisis
En este caso, por ejemplo, las acciones tienen que ser bien especificadas, bien resumidas, pero dando a entender qué es lo que se va a hacer después, para que ese plan de intervención sea muy bien ejecutado y también de esa manera, si vemos que si está en rojo desfavorable, esa parte se tiene que levantar, tiene que llegar a verde. Claro está, de que va a ir poco a poco, ¿no? Va a ir aumentando poco a poco, pero siempre y cuando si el gerente o el encargado se pone las pilas y hace una evaluación exhaustiva para todos nuevamente, eh, en realidad va a haber resultados que han mejorado, ¿no? Siempre y cuando se tenga que también realizar otros planes de acciones más de acuerdo a los resultados que han salido. Pueden ser preventivas o reactivas según los resultados. ¿Por qué preventivas? A ver, ¿por qué pueden ser preventivas en este caso? Preventivas ya son la parte verde, la parte favorables. Nosotros tenemos que tratar de que esa parte favorable no aumente, o sea, no se ponga en rojo, porque se maneja en tres colores, rojo, amarillo y verde. Como ya les mencioné, la parte verde es la parte favorable. Es la parte favorable que tenemos que mantener que eso no aumente. Y siempre, bueno, contratan a los psicólogos para que brinden capacitaciones sobre a ver qué área no ha salido en alto. En este caso, ya si hablamos la parte preventiva, si estamos bien, favorables, es para mantener ese equilibrio, o sea, vaya bien, vaya muy bien y continúe allí, no suba, no suba tanto. Y si hablamos de la parte reactiva, ya hablamos de la parte desfavorable, tanto de la parte roja, que es desfavorable, como la parte amarilla, que también es la parte media, que también desfavorable, pero esa parte amarilla, un momentito, acá hay discúlpeme que me adelante a ello. Esto, me refería a este dibujito, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hay acá? Exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo-familia, que es la doble presencia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo y capital social, ¿no? O sea, cómo está en su entorno social. Si hablamos acá de esta parte del control sobre el trabajo, que es exigencias psicológicas, o sea, exigencias en cuanto a la demanda laboral, me refería a esto. Este es el rojo. Si todo esto de acá, los resultados salen así, en rojo, lamentablemente, acá tiene que trabajar la empresa. Acá. Porque hay mucha exigencia laboral. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta parte de acá? O sea, todo esto es alto. Hay mucha demanda laboral, puesto que los trabajadores se sienten estresados, cansados, fatigados, que ya no pueden más, que por allí eh, ya tocaba sus vacaciones, pero no le daban o no le dan porque la empresa tiene que producir. Entonces, esta parte de acá de exigencias psicológicas se tiene que trabajar acá. Ahora, si hablamos, si hablamos, por ejemplo, conflicto, trabajo, familia, acá hay un problema. Acá vemos este rojito en alto. ¿Por qué? Porque hay un problema en la parte familiar que no pueden producir bien. O viceversa también puede ser. Si en la parte laboral ellos han tenido algún problema o están siendo muy exigidos, ¿qué pasa allí? Que por querer desquitarse, llegan a casa y empiezan los problemas con la esposa, con los hijos. ¿Por qué? Porque ha tenido mucha exigencia, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Tiene mucha exigencia laboral o ha tenido un mal día este trabajador y lamentablemente ha llegado fatal a casa. Muy mal. Entonces empieza ahí el asunto de los conflictos, ¿no? Trabajo, familia. O que también el trabajador esté más en el trabajo que en casa.
Entonces ahí viene el asunto de esta parte de acá. Vemos el rojo, vemos el rojo, amarillo, amarillo, que el rojo tiene más que el amarillo, como podemos ver acá, y el verde. Miren cómo está el verde, ¿ve? En un 20, ¿no? O sea, está bajísimo esto. Esto tiene que ser alto. Estos verdes tienen que ser altos. Así que acá se tiene que trabajar. Acá, control sobre el trabajo. Acá mucho más. Apoyo social y calidad del liderazgo. Acá también. Los líderes, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están trabajando esos jefes por área? ¿Cómo está trabajando ese jefe de almacén? Ese jefe de, por ejemplo, de contabilidad, ese administrador, ese jefe administrativo. ¿Cómo está trabajando? ¿No? ¿Cómo están trabajando acá? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Entonces, ahí tenemos que hacer un taller de líderes, ¿no? Mayormente, que no apoyan a sus trabajadores y que se necesita brindarles ese tipo de capacitaciones, por ejemplo, junto a un role-playing, ¿no? Role-playing que vienen hacia el asunto de las actividades, que vamos a hacerlo como parte a través de los juegos, por llamarlo así, ¿no? A través de juegos, a través de que ellos puedan entender de cierta forma, o con un taller, o de un taller, y de esta manera, pues, bueno, darles a conocer de que no se debía trabajar de esta manera. Y también si hablamos de capacitaciones, están las que son las habilidades blandas, ¿no? Que puede ser trabajo en equipo, la empatía, el saber escuchar, estar atentos a lo que ellos van a tener que resolver. Entonces, a esa parte yo me refería en la diapositiva anterior, ¿no? Ahora volvemos al otro. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Perdón. Pues, los resultados ya está. Identificación de causas. Ya está. Conclusión de resumen de los principales hallazgos. Acá está. Pueden ser preventivas o reactivas según los resultados, ¿no? Como ya le mencioné ahí en el cuadro de lo que se ha sacado un resultado, ¿no? ¿Qué es una propuesta de intervención? Documento técnico complementario, de lo que hemos estado ya mencionando, define acciones para mitigar riesgos. Vamos a implementar ese plan de acción, ¿no? Para reducir esos riesgos. Como ya mencionamos, en el cuadro está, ¿no? Sobre el asunto de doble presencia. Tenemos que reducir, por ejemplo, si vamos a hablar de doble presencia, podemos hacer de brindarle una charlas, porque a los trabajadores brindarles unas charlas de cómo ellos tienen que estar con su familia, ¿no? Si llegan después del trabajo. Y hay empresas que apoyan mucho también esa parte de lo que es la familia, ¿no? Brindan capacitaciones a los trabajadores, a sus esposas, a sus hijos, de cómo criar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Abarca muchas cosas. ¿Para qué? Para que también lo tengan en cuenta. Entonces, empresas que apoyan a la familia, para que su trabajador conozca y sepa cómo llegar después de un problema de trabajo y no sufra un accidente. Entonces, es muy importante que cuando son este tipo de empresas que están en el día a día con su trabajador, prácticamente esa empresa no va a tener inconvenientes o problemas cuando tengan que presentar su informe a una supervisión que suelen llegar, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser en el caso de la zona para saber cómo está. Incluye planificación, responsables, tiempos y recursos. Sí, eso está. Para que haya una buena intervención o plan de acción, ¿quiénes son los responsables? El psicólogo, ¿qué es lo que hace? El psicólogo lo que hace es hacer la evaluación, ver el asunto de los riesgos y una vez sacados esos resultados, se hace el plan de acción. Ese plan de acción o esos resultados se presentan ¿a quiénes? Al gerente de la empresa. Y tanto él como otros responsables, que pueden ser sus socios, son netamente encargados de ver por el asunto de los riesgos que cada trabajador está pasando, o por todos.
o por esa área que ya hemos visto. Entonces, ellos van a ser los encargados. El psicólogo ya hizo su trabajo. El psicólogo ya intervino. El psicólogo les ha brindado esas pautas. Y ellos son los que tienen que hacer ya la intervención, los que tienen que poner en práctica, como se dice, lo que ha salido en ese informe. Y van a utilizar, sí, tiempo, recursos, materiales, la planificación, a ver qué fecha se puede dar este tipo de, de plan de acción. Entonces, va a abarcar muchas cosas. Bueno, y tienen que hacerlo. Si no quiere que su trabajador sufra un accidente y lamentablemente pagar cuántos UI por ciento y lamentablemente salen perdiendo, ¿no? Si después ya no se preocupan de más. Bien, seguimos. Estructura para propuestas de intervención, justificación y diagnóstico de acuerdo a lo que ha salido dentro del marco que hemos nosotros evaluado. El objetivo específico de ese informe técnico, actividades a realizar, qué actividades vamos a realizar o a proponer, cronograma de ejecución. Claro está, y acá ya se hace lo que es un plan, ¿no? Un plan anual, de acuerdo a las actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, mes de agosto o septiembre, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer una actividad de una feria laboral, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre el asunto de hostigamiento, por ejemplo, si suele pasar en la empresa, ¿no? Hacen su feria laboral, para que ellos también tengan en cuenta, los trabajadores tengan en cuenta de que la empresa sí está apoyando o ayudando, siempre y cuando, si esa parte del área ha salido alto, bueno, se abarca netamente en esa área, ¿no? Valga la redundancia. O sea, tenemos que hacer esas actividades a realizar. O cronogramas de ejecución, que vendría a ser anual. Recursos requeridos, ya mencionamos los materiales que se va a utilizar, los responsables que vienen a ser los gerentes o los jefes, y la evaluación e indicadores, ¿no? De acuerdo a esos indicadores vamos a hacer ese cronograma de actividades, esas actividades de ejecución. Muy bien. Tipos de intervención. Tenemos aquí lo que son la parte de técnica, mejoras en herramientas o procesos, cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a llevar, qué tipo de herramientas vamos a utilizar para que este proceso sea apto y digno de la cual vamos nosotros a tener que llevar a cabo. Organizativa, cambios en turnos, pausas, rotación. Sí, claro está, esos cambios que se hacen siempre en las empresas de producción, mayormente, ¿no? Los turnos que trabajan mañana, tarde y noches, la rotación que cada trabajador hace. Si hablamos de operativos, mayormente ellos son los que hacen la rotación, ¿no? Por ejemplo, como ya les mencioné, están cambiando cada semana, ¿no? Si hablamos de rotación, que pueden trabajar, por ejemplo, de 7 a 3 de la tarde, luego pueden estar de 5 a 11 de la noche, y de ahí madrugada, en este caso, de 12 a 7 de la mañana, ¿no? Entonces, es así. Todo va a través de ciertas pausas que le da la empresa a su trabajador. Entonces, formativa, capacitaciones, campañas de sensibilización, ¿no? Si hablamos de campañas de sensibilización, ya estamos hablando netamente, por ejemplo, ya del problema en sí, del meollo en sí, que es lo que está pasando. Si hablamos de conflictos, trabajo y familia, eso es doble presencia. eh, ¿Qué pasa acá? Pues sí, se le brinda estas campañas o talleres de sensibilización para poder conocer cómo uno puede estar en familia, cómo puede ser eje de la parte familiar, ese eje, ¿no? Brindando valores a los hijos, aconsejándoles, orientándoles, brindándoles capacitaciones a la familia también, porque eso es lo que hacen las empresas. Entonces, llevar a cabo siempre esa formativa. Combinadas, enfoque integral, sí, enfoque integral a la cual ya vamos a utilizar todo esto de lo que es ya mencionado, ¿no? El enfoque integral de cada parte alta del porcentaje que ha salido, pues vamos a hacerlo ya de una manera general para poder ir viendo los mejores resultados para más adelante. Siempre y cuando, como les menciono, el gerente o responsable de la empresa tiene que estar a cargo de todo ello, porque tiene que ver.
tiene que observar, tiene que conocerlo, para que de esa forma de ese plan de acción para para todos sus trabajadores, y no sufran ningún tipo de accidente. Buenas prácticas al elaborar propuestas de intervención. Basarse en evidencias técnicas, ¿sí? Priorizar según riesgo. Ojo, según los riesgos. Y los riesgos van a ser siempre y cuando, por ejemplo, no tienen algún material y porque no esté ese material ahí, ellos le han hecho como han podido hacerlo con tal de que el trabajo salga. Trabajadores completos como yo necesito. Ya de lo que es, valga la redundancia, en este caso de los materiales, porque van a ser clave para que el trabajador pueda hacer una buena labor, planificar seguimiento y evaluación. Siempre, siempre, les menciono, queridos colegas, que hay que hacer ese seguimiento al trabajador. Siempre hay que hacer ese seguimiento. Preguntarles, como le mencioné hace un momento, preguntarles cómo está, cómo se encuentra, ¿no? Entonces, a través de esa evaluación, porque lo que estamos haciendo también es una entrevista, ¿no? Es una entrevista para poder conocer cómo está. Y el asunto del seguimiento. Si, por ejemplo, si ese trabajador se siente muy estresado, está muy estresado, y nosotros le brindamos esa orientación en esos momentos, le das las pautas, ese es el seguimiento después, pasando, por ejemplo, 2 días o 3 días, ¿no? Vuelves a él y le preguntas, ¿cómo está? ¿Hizo lo que le mencioné? Sí, doctor. Bien. ¿Cómo se siente? Ya me siento un poco mejor. Bien. Entonces, ya estamos trabajando. Estamos trabajando, estamos prácticamente, como se dice, dándole esa ejecución para que ellos puedan realizarlo, ¿no? Y ahí poco a poco vamos viendo cómo ese trabajador va ya un poquito tratando de quitar el estrés que tiene. Entonces, también usar un lenguaje claro y preciso dentro de lo que es el informe, ¿no? De lo que ya hemos mencionado. Muy bien. Errores frecuentes al elaborar propuestas de intervención que pueden pasar acá, por ejemplo, redacción confusa o excesiva, muchísimo, muchísimo texto, por decirlo así, o que por ahí hay algunos errores ortográficos. Entonces, tiene que ser, tiene que ser muy exacto los informes. Falta de conexión entre diagnóstico y propuesta. Lamentablemente no podemos ir, poner, este tiene un diagnóstico tal, no de estrés postraumático porque pasó este problema, y su propuesta sea algo diferente. No, tiene que ir acorde a lo que a lo que tienen los trabajadores. Recomendaciones genéricas, inalcanzables, que no sea algo conciso, sino que sea un poquito más a lo que queremos llegar. Entonces, de esta manera, si vamos a dar unas recomendaciones más amplias, hay que ponerle o hay que ponerlo de una manera más adecuada, que se pueda entender y lo puedan realizar. No contemplar recursos reales, o sea, no contemplar estos recursos reales, lamentablemente, pues no se va a poder hacer una buena intervención. Tú bríndale al trabajador todo lo que él necesite, todo. Tú, como psicólogo, ojo, me refiero, por ejemplo, si le vas a brindar todo lo que el trabajador va a necesitar, eso ya va por parte de la gerencia. Pero yo como psicólogo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tratando de dar solamente esa intervención, tratando de dar, por ejemplo, esa información, ¿no? La información detallada de todo el informe, brindarles al gerente para que de esa forma él pueda ya desarrollarla más adelante. Y les va a necesitar siempre y cuando todos los materiales para que se pueda brindar a los trabajadores. Bien, bueno, nuestra conexión que aprendí el día de hoy, y como ya les mencioné por adelantado, esta parte de acá como ejercicio práctico, ¿no? El siguiente gráfico de resultados es hacer una lista de propuestas de acciones preventivas o correctivas. Ustedes todo ello, toda esta parte de acá, por ejemplo, de acuerdo a sus áreas, pueden hacerlo en sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Y si podemos ver abajo,
Cada nombre es un subtema de los riesgos. Exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo-familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo y capital social, ¿no? Aquí, capital social, a ver cómo se relaciona dentro de ese equipo de trabajo, cómo se siente. Entonces, si van a elaborar un informe, claro está, de que tienen que es, de acuerdo a los ítems o de acuerdo a los resultados, pues hacer su gráfica, ¿no? Y de esa manera ver el asunto de prevención y corrección. ¿Sí? Preventivas, si es que están en verde, como podemos ver acá, seguir manteniéndolos, estén en verdes a través de capacitaciones o a través de talleres, para seguir manteniendo ese colorcito. Y las correctivas, ya si vemos aquí a rojo, control sobre el trabajo, entonces ahí sí ya debemos actuar rápidamente, para que esto no vuelva a suceder en las demás áreas. Bien, eso es la parte de informe técnico. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí, por favor? ¿Una pregunta? ¿Está claro? A ver, ¿qué les pareció el tema? Más o menos. ¿Alguien por allí que desee participar? ¿O alguna opinión también? ¿O en sus empresas? Me pareció interesante el tema, profesor. Profesor, este ejercicio práctico que hice, ¿eso lo vamos a resolver nosotras? Sí, eso ya lo hacen a través, a través, como mencioné, en sus empresas. Pueden hacerlo, por ejemplo, hacer un informe, pueden hacer un pequeño informe nada más, ¿no? Para dar detalles de lo que hemos mencionado, ¿no? De cómo hacer este informe dentro de lo que hemos visto. Por ejemplo, si hacemos, como estamos hablando netamente de lo que es la parte de riesgos psicosociales, está basado en el asunto de lo que es salud ocupacional, abarca muchas cosas, o sea, abarca muchas cosas, porque va a depender de la empresa. Por ejemplo, ISTAS 21, dependiendo, ¿no? ¿Cuál de los exámenes va a requerir la empresa? Sensopas, listas breve, solamente tiene 21 preguntas. Entonces, de acuerdo a ello, pues se hace una evaluación exhaustiva, como ya mencionamos. Esto de acá, donde dice del siguiente gráfico de resultados, hacer una lista de propuestas de acciones preventivas o correctivas, lo pueden hacer en sus empresas, ¿no? Pregunta a cada trabajador y ustedes mismos ver resultados. Por ejemplo, van a hacer una prueba de estrés. Llevan a cada uno de sus compañeros la prueba de estrés y luego sacan sus resultados. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven que, que la mayoría no tiene mucho estrés, en este caso, hacen las preventivas, ¿no? Por ejemplo, preventivas quiere decir de que están bien, o que están favorablemente, supuestamente sanos, ¿no? Entonces, hacen las preventivas. ¿Qué, qué podemos allí implementar para que ese estrés no vuelva a aumentar? ¿No? Por ejemplo, pueden hacer pausas activas, escuchar música, caminar, por ejemplo, si trabajan 8 horas, en este caso, caminar unos 5 minutitos o 10 minutitos, descansar ese tiempo 2 veces al día, si trabajamos todos los días en este caso. Entonces, ¿para qué? Para mantener. O sea, si ellos hacen esa prevención todos los días de hacer pausas activas, movimientos del cuerpo, de la cabeza, de las piernas, todos los días, para que no aumente ese estrés a la cual ya tienen un poquito, por ejemplo, así. Entonces, ya estamos nosotros ahí trabajando de la mejor manera posible, siempre y cuando dándole el seguimiento, observando, ¿no? Observando. Y las correctivas, acá viene el asunto. Si vemos que ese estrés en el examen ha salido muy alto, ahí sí ya tenemos que
hablar con el encargado, con el gerente, ¿no? Y también en las preventivas, valga está, ¿sí? Mencionándole de que se necesita ya una intervención. ¿Para qué? Para que esto baje, o sea, este estrés que tienen todos baje. ¿Y cómo puede ser acá? Por ejemplo, yendo, yendo a alguna actividad deportiva, todos ellos. Por eso, como les menciono, va a ser muy importante que hablemos con el gerente para poder hacer este tiempo de intervención o este plan de acción. Hacer actividades deportivas, actividades lúdicas dentro de la empresa, si es que se puede, o hacer un conversatorio entre los compañeros para ver cómo nos sentimos, cómo podemos tratar de desestresarnos dentro de lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, las correctivas sí tienen que ser ya. Si vemos que ese estrés sale muy alto para todos, ya, es necesario hablar como le menciono, y lo voy a volver a repetir porque siempre es muy importante tener en claro si tenemos que darles ya, como se dice, esa intervención, vamos a tener que hablar con esta persona para que se dé a cabo. Si no se dé a cabo, pues lamentablemente muchas personas van a renunciar, se van a ir, no van a producir bien, se van a accidentar y lamentablemente se estará pagando, como se dice, los platos rotos en la empresa, ¿no? Así que eso hay que tener que hacer. Háganlo. Le voy a mandar mi correo. A ver, un momentito, voy a ponerlo aquí en el chat. A ver, ese es mi correo, ya para que me puedan mandar de los ejercicios prácticos. Si tienen alguna duda o algo, escríbanme, por favor. Escríbanme. Y yo sí igual les doy mención. Si desean que lo vuelva a explicar, ¿no? Cómo se tiene que hacer este trabajo. Así que, bien. Eso sería todo el día de hoy en cuanto a la parte de intervención, en cuanto al informe técnico. Y la verdad que espero que lo tomemos en cuenta, ¿no? Para que ustedes también puedan realizarlos en sus trabajos. Y como también les mencioné, eh, hagan un seguimiento, visiten. Cuando, cuando ustedes, todos o todas que estamos acá, están presentes, quieren entrar al área ocupacional y quieran ingresar a una empresa grande de producción, por ejemplo, o ir a mina, para que tengan más noción, más conocimiento dentro dentro de lo que se refiere a ese campo, la mejor recomendación es visitar. Visiten cada área. Pero para empezar, como ustedes están en el área clínica, organizacional y educativa, visiten sus áreas, visiten a sus compañeros, pregunten cómo se sienten, cómo están. Y de ahí van a sacar información, de ahí van conociendo más. En todo tipo de empresa, el psicólogo tiene que hacer eso. Hay algunos que no lo hacen, porque seguramente, creo yo, no tienen noción, pero siempre es importante llevar este tipo de capacitaciones, ¿no? Para poder dar a conocer todo lo que se tiene que hacer uno como profesional en el campo que estamos. Así que fue un gusto. Gracias Chantal, gracias a todos. Gracias a todos, Catherine, Liz, Yani, Dorcas, Catherine, Carolina, Chantal nuevamente. Muchas gracias, chicas. Veo acá mujeres. Y qué bonito, me gusta trabajar con damas, ¿no? Y la verdad que este es un placer y un gusto.